El domingo siempre había sido un día complicado para mí. Era el día en que toda la familia se reunía en casa de mi suegra en La Moraleja para comer, una tradición que se suponía que debía unir a todos, pero que a menudo terminaba conmigo sintiéndome como una extraña. La casa de Marta, una imponente villa de estilo clásico con impecables columnas blancas y setos perfectamente recortados, siempre parecía más un museo que un hogar familiar. Cada superficie brillaba con costosas decoraciones y reliquias familiares, cada una con su propia historia que a Marta le encantaba relatar, especialmente al enfatizar cuánto tiempo llevaban esos tesoros en la familia Serrano. Recuerdo la primera vez que entré en esa casa hace 8 años, cuando Javier me presentó por primera vez como su novia. La sonrisa de Marta nunca llegó a sus ojos mientras me evaluaba. La profesora de escuela pública, que de alguna manera había captado la atención de su precioso hijo. Javier venía de una familia de dinero de toda la vida de Madrid, y yo era de una familia de clase media de Asturias. La diferencia de clase fue evidente desde el primer día. Ese domingo en particular de octubre, dediqué más tiempo a arreglarme, tratando de armarme de confianza. Elegí un sencillo vestido azul, nada demasiado llamativo que le diera a Marta munición para decir que me esforzaba demasiado, pero lo suficientemente bonito como para que no pudiera afirmar que le faltaba el respeto a su casa. Javier apenas se dio cuenta mientras me apuraba para salir, ya llegando tarde porque había pasado la mañana en llamadas con clientes. ¿Podemos tener un solo domingo sin que trabajes?, le pregunté mientras conducíamos por las calles arboladas, con las hojas de otoño creando un túnel dorado sobre nosotros. Javier suspiró, ajustando su agarre en el volante. ¿Sabes cómo es esto, Sofía? El caso Peterson es enorme. No puedo simplemente ignorar sus llamadas. Sí sabía cómo era. Su carrera siempre era lo primero, tal como su madre le había enseñado. Marta había preparado a su hijo para ser el perfecto abogado corporativo, siguiendo los pasos de su padre. Nunca me perdonó por distraerlo durante su último año en ICADE, cuando nos conocimos en la fiesta de un amigo en común. Al entrar en el camino de entrada circular, vi la habitual alineación de coches de lujo. El Mercedes de su hermana Rebeca, el Audi de su primo Daniel, y algunos otros de amigos de la familia que formaban parte del círculo social, cuidadosamente seleccionado de Marta. La mano de Javier rozó la mía brevemente antes de que saliéramos, su versión de apoyo moral. «Ya estáis aquí», dijo Marta desde la puerta, con las perlas brillando en su cuello y el pelo canoso perfectamente peinado. «Estábamos a punto de empezar sin vosotros». «Lo siento, mamá», dijo Javier, besándola en la mejilla. Una llamada de trabajo se alargó. La expresión de Marta se suavizó para su hijo, antes de endurecerse de nuevo cuando sus ojos se posaron en mí. «Sofía», dijo con un asentimiento, su versión de un saludo. La casa olía a solomillo asado y a perfume caro. Rebeca ya estaba recostada en el salón, mirando su móvil, apenas levantando la vista para reconocer nuestra llegada. Su marido, Jaime, me ofreció una sonrisa compasiva. Él también era un extraño. Aunque había logrado ganarse la aprobación de Marta al venir de una buena familia y trabajar en un prestigioso despacho de la Castellana. «Sofía, sé un encanto y ayuda a Inés en la cocina», ordenó Marta, refiriéndose a su empleada de toda la vida. No era una petición. Asentí, apretando el brazo de Javier antes de dirigirme a la cocina. Inés, una mujer de rostro amable de unos 60 años que había estado con la familia desde antes de que naciera Javier, sonrió cálidamente cuando entré. «No dejes que te afecte», susurró, entregándome una pila de servilletas de lino para doblar. «Ha estado de mal humor toda la mañana». «¿Y cuándo no lo está?», respondí, agradecida por la silenciosa alianza de Inés. Cuando finalmente nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, una pieza de caoba antigua que, según Marta, había pertenecido a un pariente lejano que había sido senador, me encontré sentada en el extremo más alejado, lejos de Javier, que estaba colocado a la derecha de su madre. Rebeca se sentó frente a mí, intercambiando ocasionalmente miradas cómplices con su madre. La conversación fluía a mi alrededor, rara vez incluyéndome. Hablaban de gente que no conocía del club de campo, de inversiones familiares de las que no estaba al tanto y de recuerdos de antes de que yo entrara en escena. Asentía y sonreía cuando era apropiado, removiendo la comida en mi plato, mi apetito disminuyendo con cada minuto que pasaba. «Y bien, Sofía», dijo Marta de repente,
atrayendo la atención de todos hacia mí. ¿Sigues en ese coleguillo de Vallecas? Sí, respondí, enderezando los hombros. De hecho, acabamos de recibir una subvención para nuestro programa de ciencias. Estoy liderando la iniciativa para... ¡Qué pintoresco!, interrumpió, volviéndose hacia la señora de la Torre, una de sus amigas. La hija de Carlota acaba de ser nombrada socia en su bufete, la socia más joven en la historia del despacho. La indirecta era clara. Enseñar a niños desfavorecidos no era una carrera de verdad a los ojos de Marta. Javier carraspeó, un débil intento de cambiar de tema. El Real Madrid parece que está fuerte esta temporada. Los hombres se aferraron agradecidos a la charla deportiva, mientras que Rebeca se lanzó a una historia sobre su reciente viaje a Marbella. Crucé una mirada con Inés mientras rellenaba los vasos de agua. Su leve negación con la cabeza me decía que lo dejara pasar, pero Marta no había terminado. Mientras se servía el postre, su famosa tarta de manzana, golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, su voz cortando el murmullo. «He decidido renovar la casa de comillas la próxima primavera. Javier, necesitaré tu opinión sobre los contratistas. La casa de comillas era la casa de vacaciones de la familia, un lugar donde era tolerada pero nunca verdaderamente bienvenida. Javier y yo llevábamos 6 años casados, pero todavía me trataban como a una invitada temporal en todas las propiedades de los Serrano». «Suena genial, mamá», respondió Javier automáticamente. «Es un gasto considerable», continuó Marta, sus ojos deslizándose hacia mí. «Pero algunos de nosotros entendemos el valor de mantener las propiedades familiares, no solo de consumir recursos». La mesa se quedó en silencio. Todos sabían a qué se refería. Javier se movió incómodamente a su lado, pero no dijo nada. «Ella no aporta nada», añadió Marta con una risa amarga, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Solo sabe gastar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Mi cara ardía de humillación mientras los tenedores se detenían en el aire y las conversaciones se congelaban. Durante años había soportado estas pullas, diciéndome a mí misma que mantener la paz valía el precio de mi dignidad. Había sonreído entre lágrimas, puesto excusas por el silencio de Javier, y me había convencido de que algún día me ganaría su respeto. Pero en ese momento, viendo su sonrisa de satisfacción y las diversas reacciones alrededor de la mesa, el placer mal disimulado de Rebeca, la vergüenza de Jaime, el cobarde silencio de Javier, algo dentro de mí finalmente estalló. El muro de paciencia cuidadosamente construido se desmoronó hasta convertirse en polvo. Esta vez no me iba a quedar callada. Sentí que mis manos temblaban, no de miedo, sino de un impulso mucho más fuerte. Resolución. El vaso de agua de cristal que tenía delante captó la luz de la ostentosa lámpara de araña de Marta, creando pequeños arcoíris en el mantel impecable. Me quedé mirando esos pequeños espectros, reuniendo mis pensamientos y mi coraje. «¿Sofía?». La voz de Javier llegó desde lejos, teñida de advertencia. Podía sentir que estaba a punto de romper el protocolo, de interrumpir la danza de sumisión cuidadosamente coreografiada que habíamos realizado durante años. Levanté la vista y encontré la mirada de Marta directamente. Sus ojos, tan similares en color a los de Javier pero sin la calidez que ocasionalmente vislumbraba en los de mi marido, se entrecerraron ligeramente. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente no en su propio comedor, no por alguien a quien consideraba inferior. «¿Te importaría repetir eso, Marta?». Mi voz era firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. La mesa se tensó colectivamente. Inés, que había estado recogiendo silenciosamente los platos de postre vacíos, se detuvo junto a la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos. Los labios perfectamente perfilados de Marta se curvaron en una sonrisa condescendiente. «Creo que todo el mundo me ha oído claramente, querida». Miró alrededor de la mesa, buscando la validación de su audiencia. Rebeca asintió con entusiasmo, mientras que los demás estudiaban sus platos de postre con repentino interés. «¿Sabes?», dije, apartando mi silla de la mesa, el sonido del raspado contra el suelo de madera, haciendo que todos se encogieran. «Llevo 6 años sentada en esta mesa, escuchando tus insultos apenas velados y viendo a mi marido fingir que no se da cuenta». «Sofía, por favor», susurró Javier, con el rostro sonrojado de vergüenza. «No por mí, por él». Lo ignoré.
centrándome en la mujer que me había hecho sentir insignificante desde el día en que nos conocimos. Nunca te has molestado en preguntar por mi familia, Marta. Nunca has mostrado ningún interés en saber quién soy más allá de la profesora de escuela pública que atrapó a tu hijo. La sonrisa de Marta flaqueó ligeramente. Este no es ni el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar. Interrumpí, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. Nunca antes había interrumpido a Marta. Acabas de decir a todos en esta mesa que no aporto nada, que solo sé gastar. Así que déjame preguntarte algo. ¿De quién crees que estoy gastando el dinero? La pregunta quedó en el aire. Marta parpadeó, momentáneamente confundida por mi franqueza. Bueno, obviamente de Javier. No, dije simplemente. No de Javier. Cogí mi bolso, un discreto bolso de piel que Marta una vez comentó que era refrescantemente modesto. Mis dedos pasaron por mi cartera y mis llaves hasta que encontraron mi móvil. Con manos firmes, desbloqueé la pantalla y abrí la carpeta segura donde guardaba documentos importantes. Documentos que nunca había planeado revelar de esta manera, pero que ahora sentía como mi única defensa contra años de falta de respeto acumulada. La familia observaba en un silencio perplejo mientras navegaba por los archivos. Javier se inclinó hacia adelante, su confusión evidente. «Sophie, ¿qué estás haciendo?» No le respondí. En su lugar, saqué el primer documento y lo amplié en la pantalla. La familia Serrano siempre me había subestimado. Veían mi naturaleza tranquila como debilidad, mi elección de carrera como una falta de ambición, mi origen de clase media como un déficit. Nunca se molestaron en saber que mis padres, aparentemente ordinarios, habían construido una exitosa empresa de promoción inmobiliaria desde cero, o que me habían educado para invertir sabiamente y vivir con modestia. ¿Recuerdas hace 3 años cuando los Carson iban a comprar esta casa?, le pregunté a Marta. Su rostro registró sorpresa. ¿Cómo sabías eso? Era un asunto familiar privado. Los Carson nos ofrecieron un 20% por encima del valor de mercado. Continué, pero de repente retiraron su oferta. La expresión de Marta se ensombreció. Eso no es asunto tuyo. Hubo complicaciones con la venta. Sí, asentí, girando mi teléfono hacia ella. Las complicaciones fui yo. Deslicé el teléfono por la mesa. Marta entrecerró los ojos hacia la pantalla, sus gafas de leer colgando sin usar alrededor de su cuello en una cadena de oro. De mala gana, las cogió y examinó el documento que se mostraba en mi teléfono. «¿Qué es esto?», preguntó, pero el temblor en su voz sugería que ya lo sabía. «Esa es la escritura de esta casa», dije con calma. «Si miras los detalles de la propiedad, verás que ya no está a tu nombre. No lo ha estado desde hace 3 años». El rostro de Marta palideció bajo su maquillaje perfecto. Me miró a mí, luego de nuevo al documento, sus manos temblando ligeramente mientras ampliaba el texto. «Esto no es posible», susurró. «Los Carson no retiraron su oferta», expliqué, consciente de que todos en la mesa estaban pendientes de cada una de mis palabras. «Me vendieron la casa a mí. Has estado viviendo en mi casa, Marta, durante 3 años». Un sonido ahogado escapó de la garganta de Rebeca. «Eso es ridículo», espetó. «Mamá nunca vendería esta casa. No me la vendió directamente a mí», reconocí. «Los Carson actuaron como intermediarios. Tu madre tenía problemas económicos después de algunas malas inversiones que os ocultó a todos. Necesitaba vender, pero no podía soportar la vergüenza de admitirlo a la familia». Javier estaba mirando a su madre ahora, su expresión indescifrable. «¿Mamá? ¿Es eso cierto?». El silencio de Marta fue respuesta suficiente. Su fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando ante nuestros ojos. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, continué, me acerqué a los Carson con una oferta mejor. La escritura se transfirió a mi nombre, y permití que Marta siguiera viviendo aquí como si nada hubiera cambiado. Incluso me hice cargo de los impuestos y los seguros de la propiedad. El comedor, con sus alfombras persas y retratos al óleo de los antepasados Serrano, de repente se sintió sofocante. Jaime soltó un silbido bajo, rápidamente silenciado por una mirada fulminante de Rebeca. «¿Por qué harías eso?», preguntó Daniel, hablando por primera vez desde que comenzó mi revelación. Encontré su mirada con firmeza. «Porque se supone que la familia debe ayudarse mutuamente, incluso cuando algunos miembros de esa familia te tratan como a una intrusa».
Javier se levantó bruscamente, su servilleta cayendo al suelo. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste permitirte comprar esta casa? Compartimos cuentas. Me habría dado cuenta. Compartimos algunas cuentas. Le corregí suavemente. Mis padres crearon un fondo fiduciario para mí mucho antes de que nos conociéramos. Nunca lo he tocado para nuestros gastos diarios porque quería abrirme camino por mí misma. Pero cuando tu madre necesitó ayuda, aunque nunca lo admitiría, usé esos fondos. Las manos de Marta se cerraron en puños sobre la mesa. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. No tenías derecho a interferir en asuntos familiares. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada directamente. Soy familia, Marta, te guste o no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se dejó caer de nuevo en su silla, su rostro una máscara de confusión y traición. No porque yo hubiera comprado la casa de su infancia, sino porque le había ocultado secretos financieros, al igual que él y su familia me habían excluido de su círculo íntimo durante años. «Hay más», dije en voz baja, recuperando mi teléfono y deslizando hacia el siguiente documento. El peso de las miradas de todos me oprimía mientras buscaba el siguiente archivo. El comedor, con su antiguo reloj de pie marcando el tiempo en el rincón, y los retratos de antepasado serrano de rostro severo observando desde las paredes. Nunca se había sentido tan pequeño. Afuera, a través de los ventanales, podía ver nubes oscuras acumulándose sobre el jardín perfectamente cuidado, reflejando la tormenta que se gestaba en el interior. Esta es la escritura de la casa de comillas, dije, volviendo la pantalla hacia Marta una vez más. La que acabas de mencionar que ibas a renovar. La mano de Marta voló hacia su collar de perlas, agarrándolo como un salvavidas. Eso no es posible, susurró, pero la convicción había desaparecido de su voz. Hace 2 años, continué, cuando le dijiste a todo el mundo que la estabas acondicionando para el invierno durante 3 meses, en realidad estaba en ejecución hipotecaria. El banco iba a embargarla por la segunda hipoteca que había sacado para cubrir tus pérdidas de inversión. El rostro de Javier había pasado de la confusión a un color ceniciento. Mamá, dijiste que el dinero del seguro de vida de papá cubría todas las propiedades. Marta no pudo encontrar la mirada de su hijo. La imagen de matriarca perfecta que había cultivado durante décadas se estaba desintegrando ante todos nosotros. La compré en una subasta, expliqué, a través de una sociedad instrumental. Nadie en el club de campo se enteró de que la familia Serrano tenía problemas económicos. Rebeca golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar las copas de cristal. «Esto es absurdo. Te lo estás inventando para humillar a mamá». Me mantuve tranquila, deslizando hacia el siguiente documento. «Puedes verificar todo en el registro de la propiedad, Rebeca. O con Santoral Asociados, vuestro asesor financiero de toda la vida. Él me ayudó a estructurar las compras para proteger la dignidad de tu madre». «¿Santoral te ayudó?» La voz de Marta era apenas audible, la traición definitiva evidente en su tono. «Se preocupa por el legado de vuestra familia, Marta. Igual que yo». Hice una pausa, dejando que eso calara. «A pesar de lo que puedas pensar de mí». Continué deslizando por mi teléfono, mostrando documento tras documento. El edificio de oficinas en el centro de Madrid que una vez perteneció al bufete del padre de Javier, ahora mío. La casa de veraneo en Santander, también mía. El pequeño edificio de apartamentos en Moncloa que generaba los ingresos de alquiler de los que dependía la familia, comprado por mí cuando Marta lo puso discretamente en el mercado el año pasado. «Todo este tiempo», susurró Marta, «hemos estado viviendo de tu caridad». Pronunció la palabra como si fuera veneno en su lengua. «No es caridad», la corregí. «Es inversión familiar». Javier finalmente encontró su voz de nuevo. «¿Por qué no me lo dijiste?» El dolor en sus ojos era palpable. «Se supone que somos un equipo, Sofía». Me volví para encarar a mi marido por primera vez desde que comenzó mi revelación. «¿Lo somos, Javier? ¿Un equipo? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando tu madre hizo uno de sus comentarios hirientes? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una discusión financiera familiar? Tú y Marta habéis estado tomando decisiones sobre asuntos de la familia Serrano durante todo nuestro matrimonio, mientras me tratabais como a una extraña que casualmente comparte tu cama». Javier se estremeció ante mis palabras.
su mirada cayendo a la mesa. No hice esto para herir a nadie, continué, mi voz suavizándose ligeramente. Cuando descubrí lo mal que estaban las finanzas familiares, podría haber dejado que todo se desmoronara. Marta lo habría perdido todo, y todos en el club de campo se habrían enterado de que los poderosos Serrano no eran tan solventes como pretendían ser. Los hombros de Marta se hundieron, la primera vez que veía flaquear su postura perfecta. En lugar de eso, dije, usé mis recursos para proteger a esta familia, una familia que nunca me ha aceptado del todo. Inés apareció de nuevo en el umbral, la preocupación grabada en su amable rostro. Claramente había estado escuchando desde la cocina. Inés, espetó Marta, desesperada por reafirmar algo de control. Trae café al salón. Inés no se movió. En su lugar, me miró inquisitivamente. La importancia de ese momento, Inés reconociendo en silencio quién era realmente la dueña de la casa, no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Marta al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Está bien, Inés, dije suavemente. Un café estaría muy bien, gracias. La anciana ama de llaves asintió y desapareció de nuevo en la cocina. Daniel carraspeó torpemente. Entonces, ¿esto significa que nos vas a echar a todos? ¿Venderlo todo? Varios pares de ojos ansiosos se volvieron hacia mí, incluidos los de Marta. Por primera vez en nuestra relación, vi miedo en la expresión de mi suegra, miedo de mí y de lo que podría hacer con el poder que había revelado inesperadamente. No, dije con firmeza, nada tiene por qué cambiar, excepto la forma en que esta familia se trata mutuamente. Javier buscó mi mano sobre la mesa, pero me aparté sutilmente. Su apoyo era demasiado escaso y demasiado tarde. No lo entiendo, dijo Jaime, rompiendo su cuidadoso silencio. Si has sido la dueña de todas estas propiedades durante años, ¿por qué revelarlo ahora? ¿Por qué no seguir como estaban las cosas? Era una pregunta justa, una que me hizo detenerme y considerar mi respuesta cuidadosamente. Porque hay una diferencia entre mantener la paz y perderte a ti misma, respondí finalmente. He visto a Marta menospreciar mi carrera, mi origen, mis contribuciones a esta familia durante 6 años. He soportado los susurros, las bromas internas, las exclusiones sutiles. Pensé que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amable, eventualmente sería aceptada. Tomé una respiración profunda, estabilizándome. Pero hoy, cuando Marta dijo que solo sé gastar dinero y no aporto nada, algo se rompió dentro de mí. No porque la acusación doliera, que lo hizo, sino porque era tan profundamente falsa. La ironía era demasiado para soportarla en silencio por más tiempo. Rebeca había pasado de estar enfadada a ser calculadora, sus ojos moviéndose entre su madre y yo. Siempre pragmática, ya se estaba ajustando a la nueva dinámica de poder, averiguando cómo posicionarse. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó fríamente. Debe haber algo que quieras de todo esto. Consideré su pregunta seriamente. ¿Qué quería? ¿Venganza? No. Esa nunca había sido mi motivación. ¿Respeto? Sí, pero el respeto forzado basado en el poder financiero no era respeto real en absoluto. Quiero lo que siempre he querido, dije simplemente. Ser tratada como un miembro de esta familia, no como una adición inconveniente, no como la elección desafortunada de Javier, sino como una Serrano. Los labios de Marta se presionaron en una delgada línea. ¿Y si no cumplimos tus expectativas? ¿Qué harás? ¿Echarme de la que ha sido mi casa durante 40 años? Tu casa, repetí, enfatizando la palabra. Sí, Marta, es tu casa. La escritura puede tener mi nombre, pero nunca tuve la intención de quitártela. Solo quería salvarla para ti, para todos nosotros. Me levanté, mi servilleta cayendo suavemente sobre la mesa. Yo no soy como tú, Marta. No uso el poder para hacer que otros se sientan pequeños. Los miembros de la familia reunidos intercambiaron miradas incómodas. La señora de la Torre y los otros invitados que no eran de la familia parecían desear poder desaparecer a través del suelo. Quizás deberíamos continuar esta discusión en otro momento, sugirió Javier, sus instintos de abogado finalmente activándose. Cuando no estemos con compañía. Hizo un gesto sutil hacia los invitados, claramente avergonzado de que extraños presenciaran esta implosión familiar. No, dije con firmeza.
Estoy cansada de fingir. Marta nunca dudó en humillarme delante de la compañía. ¿Por qué debería esperar a la privacidad ahora? La mandíbula de Javier se tensó. La misma expresión que ponía cuando el abogado contrario le sorprendía en el tribunal. Sofía, por favor, seamos razonables. Razonables, repetí, la palabra sabiendo amarga en mi lengua. ¿Como cuando tu madre le dijo a todo el mundo que soy una cazafortunas? ¿O cuando accidentalmente me dejó fuera de la invitación a la fiesta de Navidad de tu bufete el año pasado? ¿Ese tipo de razonable? Nadie habló. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie y el lejano estruendo de un trueno mientras la tormenta se acercaba. La señora de la Torre carraspeó incómodamente. Quizás deberíamos darles algo de privacidad a la familia, sugirió, ya empujando su silla hacia atrás. Los otros invitados asintieron agradecidos, murmurando excusas educadas mientras se preparaban para irse. Marta salió de su silencio atónito. No, por favor, dijo con una alegría forzada, su máscara social volviendo a su sitio. Es solo un pequeño malentendido. No hay necesidad de acortar la velada. Pero era demasiado tarde. La cómoda ilusión de la armonía familiar de los Serrano se había hecho añicos, y todos lo sabían. La señora de la Torre le dio una palmada comprensiva en el hombro a Marta antes de salir, seguida por los demás. Inés apareció silenciosamente para acompañarlos a la puerta, sus ojos encontrándose brevemente con los míos, con algo que parecía respeto. Cuando la puerta principal se cerró detrás del último invitado, la tensión restante en el comedor pareció duplicarse en intensidad. Javier se aflojó la corbata como si no pudiera respirar, mientras que Rebeca golpeaba sus uñas cuidadas contra su copa de vino con un ritmo irritante. Bueno, dijo finalmente Daniel, esta es sin duda la cena de domingo más interesante que hemos tenido en mucho tiempo. Cállate, Daniel, espetó Rebeca, perdiendo la compostura. Marta se levantó de su asiento a la cabeza de la mesa, sus movimientos rígidos pero deliberados. Creo que necesito un momento, dijo, con la voz anormalmente controlada. Sin otra palabra, salió del comedor, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo de madera. Todos oímos la puerta de su dormitorio cerrarse con firmeza arriba. Javier se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de ira y confusión. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Todo este tiempo, dejándome creer que tu familia era solvente? Terminé por él. Eso tiene gracia viniendo de ti, Javier. Tu madre ha estado mintiendo sobre las finanzas familiares durante años, y nunca lo cuestionaste. Eso es diferente, insistió. Estaba protegiendo el apellido familiar. ¿Y qué crees que estaba haciendo yo exactamente? No tuvo respuesta para eso. Jaime, que había estado callado durante la mayor parte de la revelación, carraspeó. Mira, no quiero meterme en medio de esto, pero si te sirve de algo, creo que Sofía ha hecho algo bastante extraordinario aquí. Rebeca le lanzó una mirada venenosa. ¿De qué lado estás? Jaime se encogió de hombros. Solo digo que, en lugar de dejar que el legado de los Serrano se derrumbara, ella lo preservó, en silencio, sin llevarse el mérito. Hasta hoy, señaló Rebeca con amargura. Hasta que tu madre la empujó demasiado lejos, replicó Jaime, sorprendiendo a todos con su defensa de mí. ¿Cuánto tiempo se suponía que Sofía iba a sentarse en silencio mientras la insultaban en cada reunión familiar? El rostro de Rebeca se sonrojó. Tú no lo entiendes. Este es un asunto de la familia Serrano. Sofía es una Serrano, dijo Jaime simplemente, levantándose. Voy a ver cómo está Marta. Salió de la habitación, dejando a Rebeca echando humo. Daniel se rellenó la copa de vino, pareciendo disfrutar del drama ahora que el shock inicial había pasado. Entonces, prima Sofía, dijo con una sonrisa perezosa, ¿cuál es tu gran plan ahora? ¿Vas a hacer que todos nos inclinemos ante la nueva reina del castillo? Suspiré, sintiéndome de repente agotada. No hay ningún plan, Daniel. Nunca quise tener poder sobre ninguno de vosotros. Solo quería que me trataran con un respeto básico. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? Dijo Javier fríamente. Me has estado mintiendo durante años. ¿Ah, sí? Le desafié. ¿O simplemente he estado guardándome ciertas cosas para mí, exactamente como tu familia me enseñó a hacer? ¿La forma en que todos mantenéis los asuntos de los Serrano en privado? Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero su ira no se había disipado. Tenemos que hablar de esto. En privado. De acuerdo. Asentí, levantándome.
Pero no esta noche. Necesito tomar el aire. Caminé hacia las puertas francesas que daban al jardín, necesitando escapar de la atmósfera sofocante del comedor. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio. Salí al patio de piedra, respirando profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. No había planeado que nada de esto sucediera hoy. Durante años, había mantenido mis movimientos financieros en secreto, creyendo que estaba protegiendo a la familia, Marta incluida, de la vergüenza. Parte de mí había esperado que algún día podría contarle la verdad a Javier en mejores circunstancias, que él entendería mis motivos y estaría agradecido. Ahora, mientras escuchaba las voces alteradas que venían de dentro de la casa, me preguntaba si había cometido un terrible error. No al comprar las propiedades. Eso había salvado a la familia Serrano de la ruina financiera y la humillación pública, sino al revelar la verdad de la manera en que lo había hecho. La puerta del patio se abrió detrás de mí y me tensé, esperando a Javier o a Marta. En su lugar, era Inés, llevando una chaqueta de punto. Pensé que podría tener frío aquí fuera. Señora Serrano, dijo suavemente, poniéndomela sobre los hombros. Gracias, Inés, respondí, conmovida por su consideración. Y por favor, sigo siendo solo Sofía. Ella sonrió ligeramente. Ya no, me parece. Las cosas están cambiando ahí dentro, señaló hacia la casa. ¿Están muy disgustados? El rostro curtido de Inés se arrugó con diversión. Oh, están hechos un lío. La señorita Rebeca amenaza con llamar al abogado de la familia, aunque no sé de qué serviría. El señor Javier está paseando de un lado a otro como hacía su padre cuando un caso importante iba mal. Y la señora Marta, está en su cuarto con el señor Jaime, revisando sus papeles financieros. Me encogí. Nunca quise hacerles daño, Inés. Lo sé, querida. Algunas verdades duelen al principio, pero al final curan bien. Me dio una palmadita en el brazo. Si te sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Esta familia necesitaba una buena sacudida. Antes de que pudiera responder, la puerta del patio se abrió de nuevo y apareció Javier. Su ira anterior parecía haberse enfriado en algo más controlado pero no menos intenso. Inés, ¿nos disculpas?, preguntó, su tono dejando claro que no era realmente una petición. La ama de llaves asintió, dándome un último apretón de apoyo en el brazo antes de volver a entrar. Javier y yo permanecimos en silencio por un momento, el jardín a nuestro alrededor oscureciéndose a medida que caía la noche. La iluminación automática del paisaje comenzó a encenderse, proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado. ¿Ibas a contármelo alguna vez?, preguntó finalmente, su voz más baja ahora. Me volví para mirarlo de frente. Sinceramente no lo sé. Quise hacerlo muchas veces, pero cada vez que lo consideraba, recordaba cómo siempre te pones del lado de tu madre, cómo nunca me has defendido de sus comentarios. Él se estremeció ligeramente. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste, Javier? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu madre que dejara de tratarme como si estuviera por debajo de todos vosotros? Pasó una mano por su pelo, un gesto que solo hacía cuando estaba realmente inquieto. Es complicado. No entiendes cómo es ella, cómo ha sido siempre. Lo entiendo perfectamente, repliqué. Te crió para creer que los asuntos de la familia Serrano son sagrados, que nunca se puede confiar de verdad en los extraños. Y a pesar de casarte conmigo, todavía me ves como una extraña. Eso no es verdad, protestó, pero sin convicción. Sí que lo es. ¿Y sabes lo que es irónico? He hecho más para proteger el apellido Serrano en los últimos 3 años que nadie. Mientras tu madre lo llevaba a la ruina, yo lo estaba salvando en silencio. Javier guardó silencio durante un largo momento, procesando esta incómoda verdad. Desde dentro de la casa, podíamos oír la voz de Rebeca elevada en una discusión, aunque las palabras eran indistintas. Siempre has sido la madre perfecta a tus ojos, continué suavemente. La matriarca impecable. Lo entiendo, te crío sola después de que tu padre muriera. Pero Javier, es humana. Cometió errores graves que casi le cuestan todo a vuestra familia. Se apoyó en la balaustrada de piedra, pareciendo de repente cansado. ¿Por qué lo hiciste? Comprarlo todo, quiero decir. Podrías haberlo dejado ir, verla caer de su pedestal. La pregunta quedó entre nosotros, cargada con años de tensiones no expresadas. ¿Por qué había salvado a Marta de su ruina financiera
cuando ella nunca me había mostrado nada más que desdén. Miré a través del jardín, donde las rosas que Marta cuidaba meticulosamente eran ahora plateadas a la luz de la luna. Porque, a pesar de todo, es tu madre, respondí finalmente, y tú la quieres. Esa es razón suficiente. La expresión de Javier se suavizó ligeramente, un destello del hombre del que me había enamorado apareciendo brevemente. Hay más que eso, asentí, reconociendo la verdad en su observación, cuando descubrí lo que estaba pasando, que la casa de comillas estaba en ejecución hipotecaria y esta casa estaba a punto de ser vendida. Me enfadé. Pensé en dejar que todo se desarrollara, ver a Marta tener que explicar a sus amigas del club de campo por qué las propiedades de los Serrano habían desaparecido de repente. Una ligera brisa agitó las hojas del viejo roble que dominaba el jardín trasero, aquel al que Javier se había subido de niño según las historias familiares que había oído innumerables veces, pero en las que nunca había sido incluida. Pero entonces me di cuenta de algo. Continué. Este no es solo el legado de Marta, es el tuyo también. Y algún día, quizás el de nuestros hijos. Dudé. La palabra hijos, atascándose en mi garganta. Había sido un punto de tensión entre nosotros durante el último año. Mi deseo de formar una familia, su insistencia en que no era el momento adecuado. La mirada de Javier cayó a las losas de piedra bajo nuestros pies. Ya nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de muchas cosas, respondí suavemente. Eso es parte del problema, ¿no? Desde dentro de la casa, oímos un portazo, seguido de voces ahogadas. Las consecuencias todavía se estaban desarrollando, las ondas expandiéndose desde mi revelación. Debería ir a ver a mamá, dijo Javier, enderezándose. El giro inmediato hacia las necesidades de su madre se sintió como una bofetada. 6 años de matrimonio, y todavía, Marta era lo primero. Siempre. Claro que deberías, dije, incapaz de evitar el tono cortante en mi voz. Probablemente ya está planeando cómo contarle esto a los vecinos. Javier frunció el ceño. Eso no es justo. ¿No? Dime que me equivoco. No respondió, lo que fue respuesta suficiente. En su lugar preguntó, ¿vienes dentro? Negué con la cabeza. Creo que necesito un tiempo a solas. Dudó, pareciendo dividido, antes de asentir y volver a entrar en la casa. La puerta se cerró detrás de él, con un suave clic que de alguna manera se sintió devastadoramente final. Sola en el jardín, me ajusté más la chaqueta de Inés sobre los hombros. La noche se había vuelto fría, el octubre madrileño reafirmándose después del día inusualmente cálido. Caminé por el sendero de piedra que serpenteaba a través del preciado jardín de Marta, pasando por las hortensias que ahora se estaban marchitando, sus flores una vez vibrantes tornándose de tonos oxidados. Me encontré en el pequeño banco de hierro forjado escondido bajo un enrejado de rosales trepadores, ya pasados de su mejor momento. ¿Cuántas veces había visto a Marta sentarse aquí, presidiendo sus fiestas de jardín de verano, excluyéndome deliberadamente de las conversaciones? Ahora era yo la que estaba sentada en el banco, la dueña de todo lo que me rodeaba, y sin embargo, de alguna manera, todavía sintiéndome como una extraña. Pasó el tiempo, no estoy segura de cuánto, antes de oír pasos en el sendero. Levanté la vista, esperando a Javier de nuevo, pero en su lugar encontré a Jaime acercándose, con las manos en los bolsillos. «Ofrenda de paz», dijo, tendiéndome una copa de brandy. «Pensé que podrías necesitar esto». La acepté agradecida. «Gracias. ¿Qué tan mal está la cosa ahí dentro?» Jaime se sentó a mi lado con un suspiro. «Bueno, Marta se ha encerrado en su estudio con los álbumes de fotos familiares. Rebeca está al teléfono con su terapeuta. Daniel está asaltando el mueble bar. Y Javier está revisando los registros de la propiedad en su portátil, verificando todo lo que dijiste». Tomé un sorbo de brandy, dejando que el calor se extendiera por mi cuerpo. ¿No me cree? Creo que necesita procesarlo todo. Es mucho que asimilar. Jaime dudó antes de añadir. Si te sirve de algo, creo que has hecho algo increíble. Salvar los bienes de la familia sin llevarte el mérito. Eso requiere un tipo especial de persona. Una felpudo, quieres decir, dije con ironía. Él se rió entre dientes. No, alguien con verdadero carácter. Algo de lo que esta familia podría usar más. Nos sentamos en un silencio cómplice por un momento. Los únicos sonidos el lejano zumbido del tráfico de la carretera principal
y el ocasional ulular de un búho desde el bosque que bordeaba la propiedad. Rebeca siempre ha estado celosa de ti, dijo Jaime de repente. Lo miré sorprendida. ¿De mí? ¿Por qué estaría celosa? Porque Javier se casó por amor. Ella se casó por estatus. Hizo girar su anillo de bodas pensativamente. No me malinterpretes. Hemos hecho que funcione. Pero no fue un matrimonio por amor al principio. Más bien una fusión, en realidad. 2 buenas familias, orígenes adecuados, los colegios correctos. No tenía ni idea, admití. Jaime se encogió de hombros. Rebeca interpreta bien su papel. Pero ve cómo te mira Javier. O solía hacerlo, antes de obsesionarse tanto con demostrar su valía en el despacho. La perspectiva sobre mi cuñada fue inesperada, haciéndome verla bajo una nueva luz. Quizás su hostilidad no era solo lealtad a Marta, sino algo más complicado. ¿Qué harás ahora?, preguntó Jaime en voz baja. Era la pregunta que me había estado haciendo a mí misma desde el momento en que revelé la verdad. ¿Y ahora qué? Los secretos estaban al descubierto. La dinámica alterada para siempre. No había vuelta atrás a cómo eran las cosas, pero lo que se avecinaba era turbio e incierto. No lo sé, respondí honestamente. Nunca planeé esto. Siempre pensé que algún día se lo contaría a Javier en privado, cuando fuera el momento adecuado. ¿Y Marta? Suspiré. Nunca quise humillarla. A pesar de todo, entiendo por qué es como es. Viuda joven, dejada sola para mantener la posición social de la familia, criando a 2 hijos en un mundo que juzga con dureza. No debe haber sido fácil. Jaime asintió pensativamente. Eres más generosa de lo que la mayoría sería en tu posición. La puerta trasera se abrió, derramando una luz cálida sobre el patio. Apareció Inés, su silueta enmarcada en el umbral. Señora Sofía, el señor Javier la busca, llamó suavemente. Están todos en el salón. Jaime se levantó, ofreciéndome su mano para ayudarme a levantar. Hora de afrontar las consecuencias, supongo. Asentí, preparándome para lo que me esperaba dentro. Caminamos de vuelta a la casa juntos, nuestros pasos crujiendo en el camino de grava. La escena en el salón era surrealista. Marta estaba sentada rígidamente en el sofá antiguo, con la espalda recta como una tabla, un vaso de lo que parecía ser whisky en la mano. Rebeca se sentaba a su lado, mirando frenéticamente su teléfono, probablemente investigando leyes de propiedad. Daniel holgazaneaba en un sillón, pareciendo más divertido que preocupado, y Javier estaba de pie junto a la chimenea, mirando las llamas, su portátil abierto en la repisa a su lado. Todos los ojos se volvieron hacia mí cuando entré. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Javier habló primero. He verificado todo. Las propiedades, las transferencias, todo. Su tono era neutro, sin revelar nada. Marta tomó un largo sorbo de su whisky. Bueno, dijo, su voz ligeramente ronca. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Madre, comenzó Rebeca, pero Marta la silenció con una mano levantada. Ahora no, Rebeca. Fijó su mirada en mí, sus ojos enrojecidos pero secos. Creo que Sofía y yo tenemos algunos asuntos privados que tratar. El resto de vosotros, por favor, disculpadnos. Javier frunció el ceño. Mamá, creo que debería quedarme... No, dijo Marta con firmeza. Esto es entre Sofía y yo. Me sorprendí tanto como todos los demás. Había esperado muchas reacciones de Marta. Ira, negación, quizás incluso una retirada estratégica, pero no esta confrontación directa. Después de un momento de silencio atónito, los demás salieron a regañadientes. Javier dudó en la puerta, mirándome con preocupación, pero asentí para hacerle saber que estaría bien. Una vez que estuvimos solas, Marta señaló la silla frente a ella. Siéntate, por favor. Hice lo que me pidió, sentándome en el borde de la silla, mis manos juntas con fuerza en mi regazo. Marta me estudió durante un largo momento, su mirada más evaluadora que hostil. Has sido muy lista, dijo finalmente, mucho más lista de lo que te atribuía. No era exactamente un cumplido, pero tampoco era un ataque. Esa no era mi intención, respondí con cuidado. ¿No? Enarcó una ceja. Entonces, ¿cuál era tu intención al comprar mi casa a mis espaldas? La pregunta directa merecía una respuesta directa. Salvarla para Javier, para tu familia, nuestra familia.
Los dedos de Marta se apretaron alrededor de su vaso de cristal. Nuestra familia, repitió, las palabras sonando extrañas en su lengua. ¿Todavía te consideras parte de esta familia? ¿Después de todo esto? Me casé con tu hijo, dije simplemente, para lo bueno y para lo malo. Tomó otro sorbo de whisky, estudiándome por encima del borde de su vaso. Podrías haber revelado todo esto hace años, humillarme por completo. ¿Por qué esperar hasta ahora? La pregunta quedó entre nosotras, y me tomé un momento para formular mi respuesta. La verdad era compleja, estratificada con emociones y motivaciones que yo misma apenas comenzaba a comprender del todo. No estaba esperando el momento adecuado para humillarte, Marta, dije finalmente. Esperaba no tener que revelarlo nunca. Parecía escéptica. Entonces, ¿por qué tener los documentos tan a mano en tu teléfono? Estabas preparada. Suspiré. Sí, estaba preparada. Vivir en esta familia me ha enseñado a estar siempre preparada. Pero hay una diferencia entre estar lista para defenderse y buscar activamente el conflicto. Marta dejó su vaso en la mesa auxiliar con cuidado deliberado. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos. Asentí. El reloj de pie dio las 9, llenando el silencio entre nosotras. A través de la puerta parcialmente abierta, podía oír conversaciones murmuradas desde la otra habitación. El resto de la familia, sin duda, discutiendo lo que estaba sucediendo. ¿Qué quieres ahora?, preguntó finalmente Marta, su voz más baja que antes. ¿Dinero? ¿Control? ¿Ser la nueva matriarca de la familia Serrano? Casi me reí de lo absurdo que era. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Después de todos estos años? Apenas te conozco, al parecer, respondió con una franqueza inesperada. Esa admisión, quizás lo más honesto que me había dicho nunca, creó una pequeña apertura. No para la reconciliación, estábamos lejos de eso, sino para la verdad. Lo que quiero, dije con cuidado, es lo que siempre he querido, ser tratada con respeto, ser reconocida como la esposa de Javier, no tolerada como su elección desafortunada, no ser menospreciada en cada reunión familiar. El rostro de Marta permaneció impasible, pero algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, quizás. ¿Y si no puedo darte eso? Encontré su mirada con firmeza. Entonces continuamos como hasta ahora. Las propiedades permanecen a mi nombre. Sigues viviendo en esta casa. Nada cambia, excepto que ahora sabes la verdad. ¿Y mi dignidad?, preguntó bruscamente. Tu dignidad nunca estuvo en peligro por mi parte, Marta. Solo por tus propias decisiones financieras. Se estremeció ligeramente, pero no discutió el punto. Después de un momento, alcanzó su whisky de nuevo, tomando un sorbo pensativo antes de hablar. No eres lo que esperaba. No era una disculpa. Marta Serrano no se disculpaba, pero era algo. Un reconocimiento, aunque a regañadientes. Lo sé, repliqué simplemente. Otro silencio se extendió entre nosotras, menos hostil que antes, pero todavía pesado con tensiones no resueltas y años de desconfianza mutua. Javier no te conoce, dijo de repente. No de verdad. La observación me dolió porque contenía una pizca de verdad. Mi marido nunca me había visto de verdad, la persona completa más allá del papel de esposa. Se había contentado con la versión de mí que encajaba perfectamente en su vida, sin cuestionar nunca lo que había debajo de la superficie. Quizás ninguno de nosotros conoce a los demás tan bien como creemos, sugerí. Los labios de Marta se curvaron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Quizás. Se levantó entonces, alisando sus pantalones perfectamente cortados. Me encuentro bastante cansada. Podemos continuar esta discusión en otro momento. Era una despedida, pero sin el habitual filo de desprecio. Un progreso, de alguna manera. Por supuesto, respondí, levantándome también. Marta se detuvo en el umbral, sin mirarme del todo. Si te sirve de algo, estoy agradecida de que hayas evitado un escándalo público. El apellido familiar lo es todo para mí. Lo sé, dije de nuevo, porque sí lo sabía. Siempre había entendido a Marta mejor de lo que ella se daba cuenta. Su orgullo feroz, su terror a perder estatus, su determinación de mantener el legado de los Serrano a toda costa. Asintió una vez. Luego se fue, sus pasos desvaneciéndose mientras subía las escaleras. Momentos después, Javier apareció en el umbral, su expresión indescifrable. ¿Todo bien?,
preguntó con cautela. Tan bien como puede estar, respondí, sintiéndome de repente exhausta. El desgaste emocional del día me estaba pasando factura. Creo que me gustaría irme a casa ahora. Javier asintió, aunque su frente se arrugó con preocupación. Iré a por nuestros abrigos. Mientras iba a buscarlos, eché un último vistazo al salón, el espacio que me había intimidado durante tanto tiempo, con su perfecta disposición de antigüedades y fotografías familiares que nunca me incluían. Ahora, sabiendo que técnicamente era mío, no sentía ningún triunfo, solo una especie de reivindicación cansada. Inés apareció silenciosamente a mi lado, devolviéndome la chaqueta de punto que había dejado en el jardín. «Lo has hecho bien», murmuró. «Ella respeta la fuerza. Siempre lo ha hecho». Sonreí débilmente. «Gracias, Inés. Por todo». La anciana ama de llaves asintió. Luego añadió en voz baja. «A veces lo más fuerte que puedes hacer es marcharte». Sus palabras se quedaron conmigo mientras Javier y yo conducíamos a casa en silencio. La tensión entre nosotros palpable. El confortable piso que compartíamos en el barrio de Salamanca se sentía frío y poco acogedor cuando llegamos, como si el propio espacio hubiera absorbido nuestra discordia. «Tenemos que hablar de esto», dijo Javier mientras entrábamos, quitándose el abrigo. «No esta noche», repliqué, demasiado agotada para otra confrontación. «Necesito tiempo para pensar». Parecía que quería discutir, pero finalmente asintió. «Bien, mañana entonces». Lo vi retirarse a su despacho, donde probablemente pasaría la noche trabajando, su respuesta habitual a la agitación emocional. La distancia entre nosotros nunca se había sentido más pronunciada. Éramos dos personas compartiendo un espacio pero viviendo vidas separadas. Una realidad que había estado evitando durante más tiempo del que me gustaría admitir. En nuestro dormitorio, me quité lentamente las joyas, los pendientes de perlas que Javier me había regalado por nuestro aniversario, la delicada pulsera de oro que había sido de su abuela, símbolos de pertenencia que nunca habían encajado del todo. Las coloqué con cuidado en su caja forrada de terciopelo, preguntándome si volvería a usarlas alguna vez. El sueño me eludió esa noche. Me quedé despierta, repasando los acontecimientos del día, preguntándome si había cometido un error irreparable o si finalmente me había liberado. Alrededor de las 3 de la mañana, desistí de intentar dormir y fui a la cocina a preparar un té. Para mi sorpresa, Javier estaba allí, sentado en la encimera con un vaso de agua, todavía con la ropa de antes. «¿Tampoco podías dormir?», pregunté suavemente. Negó con la cabeza. «Sigo pensando en todo, tratando de encontrarle sentido». Puse el hervidor, el ritual familiar dándole a mis manos algo que hacer. «¿Y lo has conseguido? ¿Encontrarle sentido?» «No del todo», admitió. «Pero me he dado cuenta de algo». Esperé, midiendo hojas de té sueltas en el infusor. «He sido un marido terrible», dijo en voz baja. La simple admisión me pilló por sorpresa. Javier Serrano no reconocía el fracaso, otro rasgo que había heredado de su madre. «No terrible», le corregí suavemente. «Solo ausente, en las cosas que más importan». Asintió, aceptando la evaluación. «¿Por qué te quedaste? Todos estos años, con mi madre tratándote así, conmigo sin defenderte nunca. ¿Por qué no te fuiste?». Era la pregunta que me había hecho a mí misma innumerables veces a lo largo de los años. La respuesta había evolucionado, cambiado de forma a medida que nuestro matrimonio se transformaba y se volvía más distante. Al principio, porque te quería, dije honestamente. Luego, porque pensé que las cosas cambiarían. Más tarde, porque había invertido mucho de mí misma en hacer que funcionara. Y finalmente, porque no quería admitir el fracaso. El hervidor silbó, y vertí el agua humeante sobre las hojas de té, viéndolas desplegarse y liberar su color. «¿Y ahora?», preguntó Javier, su voz cuidadosamente neutral. Encontré su mirada a través de la encimera de la cocina. «Ahora no lo sé». La mañana me encontró haciendo una pequeña maleta, mientras Javier observaba desde el umbral, su rostro una máscara de emoción controlada. «No tienes por qué irte», dijo por tercera vez. «Sí, tengo que hacerlo», repliqué suavemente. «Ambos necesitamos espacio para averiguar qué pasa ahora». No discutió más, solo asintió y preguntó: «¿Dónde te quedarás?». «En casa de mi amiga Clara en Chamberí, solo por unos días».
La verdad era que necesitaba distancia, no solo de Javier, sino de todo lo que representaba el apellido Serrano, la dinámica familiar, las reglas no escritas, la cuidada apariencia. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la señora de Serrano. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, Javier se adelantó vacilante. Si te sirve de algo, lo siento. Por no verte de verdad. Sonreí con tristeza. Yo también lo siento, por no mostrarte todo de mí. Me ayudó a bajar la maleta y a cargarla en mi coche. La mañana era brillante y fresca, un perfecto día de otoño madrileño. Mientras me preparaba para irme, Javier se inclinó por la ventanilla del coche. ¿Y qué pasa con las propiedades?, preguntó, el abogado en él necesitando claridad incluso en este momento emocional. Nada cambia, le aseguré. Están a salvo. Siguen en la familia. Asintió, el alivio visible en su expresión. ¿Vendrás a la comida del domingo la semana que viene? La pregunta me hizo detenerme. La idea de enfrentarme a Marta y a los demás de nuevo tan pronto era abrumadora. Pero esconderme no resolvería nada. Lo pensaré, prometí. Mientras me alejaba, viendo a Javier hacerse más pequeño en mi espejo retrovisor, sentí una curiosa ligereza. No felicidad. La situación era demasiado complicada para una simple felicidad, pero algo adyacente a ella. Libertad, quizás. La libertad que viene con finalmente defender tu verdad, sin importar las consecuencias. El camino por delante era incierto. No sabía si mi matrimonio sobreviviría a esta revelación o si la familia Serrano me aceptaría alguna vez de verdad. Pero por primera vez en años, avanzaba en mis propios términos, con mi dignidad intacta. Y por ahora, eso era suficiente.